Licenciado Lolo Echeverría, es un gusto escucharlo. Me gustaría verlo, pero lamentablemente estamos con el problema de que la energía no nos permite poner de manifiesto toda la energía que tenemos para, valga la redundancia, para esta entrevista. Lolo, quiero preguntarle a usted o quiero pedirle una mirada desde su visión a un año del ejercicio del poder de Daniel Noboa. ¿Cuál es la huella que este presidente de un año ha dejado? 12 meses de gestión, este gobierno ha protagonizado incidentes, ha tomado decisiones inesperadas o que no se esperaban, ha habido pugnas políticas, bueno, y de alguna manera, a un año después, ha habido un desgaste en la credibilidad y en la gestión del poder. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Un gusto estar con usted. Un saludo también para la audiencia. Mire, lo que me parece a mí es que hemos tenido en este año dos personajes, el presidente Noboa, o Noboa presidente y Noboa candidato. A Noboa presidente le fue bien. Él anunció que iba a favor de todo, en contra de nada, que no quería pleitos. Hizo una buena tarea, eh, hizo un acuerdo legislativo interesante, aprobó numerosas leyes, luego incrementó el IVA, incrementó el precio de los combustibles, con eso obtuvo recursos, pudo equilibrar la balanza fiscal. Creo que hizo una tarea bastante buena, a pesar de que estuvo ausente, digamos que no formó parte de ese paquete lo social, pero Claro. interesante, y parecía un presidente que se olvidaba de las distancias partidistas y buscaba acuerdos en favor del país. Sí, Eso eso lo vio el país y la opinión pública, Lolo. Eso lo vio el país y la opinión pública con interés, porque así también es, logró esa gobernanza institucional o esa gobernabilidad política y logró aprobar leyes importantes y trascendentes. Esta es la etapa que usted habla del presidente. Ahora, la así es. etapa del candidato presidente, es ahí donde se van determinando o se van estructurando algunos inconformidades por parte del ejercicio del poder de Daniel Noboa en la toma de decisiones. Esa etapa, ¿cómo se configura, mi querido Lolo? Bueno, esa etapa se configura con la aparición de un personaje autoritario que estaba hasta entonces de escondido. Y este personaje autoritario entonces se pelea con todos los que había hecho acuerdos. Luego tenemos episodios como el de la Embajada de México, como el acoso a la vicepresidente, la eliminación de uno de los candidatos, es decir, una suma de actos autoritarios. Y esto es lo que le ha cobrado un precio también electoral, en lugar de beneficiarle, porque ante un problema como la violencia, como el problema de la generación eléctrica y el problema del empleo, sumado a estos actos autoritarios de difícil aceptación, el resultado es que empezó a bajar en las encuestas y ahora tenemos entonces un candidato en problemas, aunque no se vea en el horizonte un retador. Correcto. Ahora, Lolo, pareciera ser que inexorablemente en la perspectiva electoral para febrero, vamos a llegar con el mismo paradigma anterior, o no sé si en la segunda vuelta se consolida este paradigma entre correísmo y anticorreísmo, o no sé si en la primera vuelta el planteamiento del presidente de meter un paradigma nuevo que es aquel que tiene que ver con el Ecuador, con el nuevo Ecuador y el nuevo país, el viejo país, esté en la mente, en el radar del electorado, en la perspectiva de considerar que
el ejercicio del presidente Daniel Noboa va en la perspectiva de estructurar un nuevo país, o lo contrario? Mire, yo veo problemas todavía hacia el futuro porque tiene usted razón que ha habido esta polarización de correísmo, anticorreísmo, los dos partidos más fuertes, más bien dicho, los dos poderes políticos más fuertes del correísmo y el gobierno, eh, lo que han hecho es polarizar la campaña y monopolizar la campaña. Los dos están siempre en la noticia, los dos están siempre en los medios, los dos están siempre en pleitos, aun cuando sean superficiales, pero aparentan una confrontación, aunque en cosas importantes más bien se han puesto de acuerdo, pero aparentan una confrontación. De esa manera mantienen el monopolio de la campaña y dejan en la sombra como figurantes a todos los demás candidatos que no despegan. Ahora, se dice Lolo, se dice que... Perdone, solamente le añado esto de que sí, me parece que confía demasiado en el anticorreísmo, creyendo que si pasa la segunda vuelta, el anticorreísmo, el rechazo a Correa, el techo bajo le va a dar la victoria. Un poco la pretensión es repetir, tal vez en condiciones diferentes, bueno, no tan diferencias porque lo único que cambian son los actores, lo que pasó con Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Sí, sin duda, claro que sí. Esto es una repetición en ese sentido, por eso creo que está excesivamente confiado en eso, porque hay datos, incluso encuestas, que delatan que el correísmo tiene ese problema de un techo muy bajo que es difícil perforar. Ahora, correcto, esta es una situación volátil, porque esto puede quebrarse en cualquier momento. Le pongo dos eventos que podrían quebrar esto. Pudiera aparecer un tercero en la contienda que no aparezca como obligando a los ecuatorianos, o que permita, mejor dicho, a los ecuatorianos escapar a esta dicotomía o a esta condena de elegir entre dos autoritarios, el correísmo y el novoísmo. Esa es una manera de perforar. Aparece un tercer candidato y crece rápidamente. Esto podría cambiar el panorama. Y hay otra posibilidad también. Supongo que hay una discrepancia entre la candidata Luisa González y el expresidente Correa. Esto es un evento que cambiaría por completo la papeleta electoral, porque podría ser esa una manera de perforar ese techo, Stalin. Pero entonces, Lolo, ¿cómo se explica que se entonizan estas tendencias y estas prácticas autoritarias en el ejercicio del poder? Y entonces implica que la sociedad lo está aceptando como tal y está demandando este tipo de perfiles de gobernantes. Bueno, esto es muy fácil de explicar. Esto han explicado todos los analistas de la política afuera del país con toda claridad. Lo que ocurre es que las audiencias, los ciudadanos o los electores, cuando operan a la sombra del miedo, porque tienen problemas de subsistencia, porque hay violencia, especialmente el tema de la violencia es muy característico para esto, pero también el desempleo, la pobreza. Llevamos nosotros gobiernos que no tienen posibilidades de hacer crecer al país. Este año estamos en decrecimiento. Bueno, la violencia, el desempleo, la falta de visión, de esperanza en el futuro, eso conduce a los electores a la búsqueda de un autoritario, a la búsqueda de un líder o a la búsqueda de un taumaturgo, de un operador de milagros, o que haga magia y que resuelva los problemas. Esta es las condiciones en las cuales se generan los liderazgos autoritarios, Stalin. A mí me llamó mucho la atención revisando uno de sus artículos, mi querido Lolo, que los políticos han renunciado a gobernar. Existe un proceso de decadencia en el orden constituido políticamente. Los políticos hoy juegan un papel ya no en la línea de la política de servicio, sino
en el servicio de juegos de intereses que no corresponden justamente no al principio ideológico, a la declaración de principio de su partido, sino a otros intereses, y tampoco responde a los intereses de su mandante. Los políticos entonces han cedido ¿a quién? ¿A qué otro poder han cedido esa capacidad de gobernar cuando ellos están renunciando a lo mismo? Mire, claramente al poder económico. Al poder económico. Usted Perfecto. analiza, si usted ve los últimos dos presidentes, no se han reunido, no han tenido tratos, no han tenido acuerdos, ni han conversado con las autoridades de los gremios económicos. Se reúnen con empresarios grandes y con ellos acuerdan. Entonces, es el poder económico. Mire, esto explicó de manera muy clara Zygmunt Bauman, el filósofo, que dijo, mire, esto es pues caracterizó él como un juego de simulaciones. Dijo, los políticos simulan gobernar, los poderes económicos simulan que son gobernados, y los ciudadanos van a regañadientes a las urnas simulando ser ciudadanos. Entonces Significa también, estamos viendo también en el Ecuador, y lo que caracteriza mejor que nada esto es este pleito de Telcornet. Esto es un pleito de poderes económicos, no de políticos. Y el poder político está a la sombra, fracasado, porque eso se fundamenta en los partidos políticos que no operan. Esa es la realidad. usted plantea que desde que perdimos los partidos políticos, perdimos a los políticos y a la política. Aquí hay una ley de partido y lo que menos hay es partido. Hay mucho más movimiento. Partidos casi no existen, realmente lo hemos perdido. Y respecto a lo que concluye sobre Bauman, podríamos concluir que quien detenta el poder económico detenta el poder político cuando entonces los políticos han dejado los políticos han renunciado a gobernar. Sin duda, esa es la razón por la cual el tema social no aparece en el debate. Se Así discute es. el tema económico, la energía, los servicios, pero no se discute el tema social, no se discute el problema de la migración tan fuerte que tenemos, o el tema del desempleo, el tema de la pobreza. Se habla más bien, y como éxito, de el equilibrio de las finanzas públicas. Entonces hay un predominio de lo económico en el fondo de todo esto, y los políticos carecen de autoridad, carecen de poder, carecen de planes y carecen de un proyecto país. Si tenemos Correcto. partidos políticos que compran candidatos, que venden partido a gente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay otros poderes que están usufructuando lo que queda de partidos políticos o lo que queda de política, y son los poderes económicos. De manera que Correcto. no hay Hagamos un, duda alguna de que la desaparición de los partidos políticos ha dado lugar a que tomen directamente el poder utilizando a los políticos, y hay un peligro terrible, y es que el narcotráfico es un poder económico y que fuerte, tiene muy fuerte. interés en manipular a la política, y que lo está haciendo. Esa es la situación. Hagamos un ejercicio para terminar, Dolo. Le voy a pedir esto para la sintonía de nuestro programa. Hagamos un ejercicio de qué es, qué características debe de tener o en qué estamos pensando cuando hablamos que hay una ausencia de un proyecto país. No hay también un proyecto de identidad nacional. Y digámosle al país, a los ciudadanos, ¿qué significa esto? Si esto cambiaría un poco el estado de distorsión de los valores de la democracia, de distorsión también del sistema político por la cual hoy atravesamos en nuestro país. Un proyecto político es un proyecto que se vende a los electores, que se vende a los ciudadanos, es un proyecto de futuro, es decirle una meta a la que queremos llevar al país. Esas metas casi siempre
sobrepasan o rebasan el tiempo que tiene un gobierno concreto. Esto es un proyecto que rebasa partidos y ciclos. Entonces, es algo que entusiasma a los electores, entusiasma a los ciudadanos y que exige que se explique en qué consiste el objetivo, cuáles son las estrategias o los pasos para llegar allá, con qué recursos se va a hacer eso, en qué tiempo. Eso es lo que constituye un liderazgo político. ¿Existe eso? Pregunto, ¿existe eso en el Ecuador? Nadie ha dicho No ni existe. siquiera una obra que vaya a hacer, menos un proyecto total. Y uno de los candidatos viniera acá y dijera, miren, esta es la situación del país, esta es la verdad, y nos mostrara lo que es la verdad y cómo va a salir de ella, con qué gente, con qué recursos, en cuánto tiempo. Esto implica entonces resolver algunas cuestiones. ¿Tiene o no tiene el Ecuador riquezas? Claro que las tiene. Correcto. Tiene la agricultura, tiene el turismo, tiene la minería, tiene el petróleo, bien administrado. Con eso se podría hacer un proyecto país. Eso es lo que no hay, Stalin. Dígame una cosa para terminar, Lolo Echeverría, en este diálogo con nosotros, en este programa Sin Amarre. ¿No hay una alternativa que rompa el paradigma correísmo y anticorreísmo en el proceso electoral venidero? No hay en este momento, puede aparecer en cualquier momento, de cualquier manera, porque Luisa se pelee con Rafael. Eso cambia el panorama político porque vivimos de personajes, o que cambie, aparezca un tercero eh, en la contienda que empieza a subir. Esto es lo que le ha puesto, por ejemplo, nervioso al presidente Noboa con la Así, aparición de Topic. the topics. Bueno, cualquiera, porque la situación es volátil y todo lo que se necesita es alguien que entienda qué es lo que busca el país, qué es lo que necesita el país, que trascienda sus intereses, los intereses de su partido, los intereses de sus padrinos. Solamente entonces se puede diseñar un proyecto nacional. Correcto, me quedo con lo último. Lo que necesitamos son candidatos que presenten al país un proyecto nacional, un proyecto de largo aliento, de bloque histórico, en donde se combine las demandas insatisfechas o se recoja las demandas insatisfechas de la población, del pueblo ecuatoriano,